Ok, hermanos, un buen día, Dios les bendiga. Un gusto nuevamente estar con ustedes en esta mañana, en esta oportunidad, para continuar con esta semana de bendición en el estudio de la salud preventiva y regenerativa. Hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes en este campo de la prevención y la regeneración. Yo diría que es el más importante, ya porque vamos a abordar el grupo alimenticio número uno, ya para el ser humano. El grupo alimenticio número uno, naturalmente, después de que el hombre cayó en pecado, ya. Ah, en Génesis 3:18 encontramos cómo Dios, después que el hombre cae en pecado, pues tiene que expulsarlo del Edén, pero le da una recomendación, ya le da un mandato nutricional y le dice, mira, ahora tú vas a comer plantas del campo, ya, algo que no debía comer cuando estaba en el Edén. Cuando usted revisa Génesis 1:29, no hay plantas del campo en la dieta. Están los frutos carnosos, los frutos oleaginosos, o sea, están las frutas y las semillas, ¿ya? No están las plantas del campo. En Génesis 1:30 sí están las plantas del campo, pero para los animales, ¿ya? Es decir, en el Edén, las plantas del campo se las comía el conejo, ¿ya? Y Adán y Eva comían frutos y comían semillas, ¿ya? Es interesante esto. No eran necesarias, no eran necesarias. Ah, no podemos saber a ciencia cierta eh, el por qué no eran necesarias, pero lo que sí podemos saber es que pues en el Edén eh, habían otros alimentos, otros frutos que no existen hoy en día, ya no existen hoy en día. Entonces, la dieta del Edén era una dieta perfecta, una dieta para mantener el estado de salud en plenitud, para que el organismo no empezara un proceso degenerativo. ¿Ya? Pues incluso en el Edén estaba el mismo árbol de la vida, ¿ya? Entonces, el pecado trajo una desconfiguración mental. Es algo que yo siempre lo he dicho, y eso ya se sabe hoy en día a nivel científico, cómo la desconfiguración mental afecta a las personas. Hoy en día todos tenemos de algún modo algún grado de desconfiguración mental, pero algunas personas tienen una desconfiguración mental demasiado distorsionada, ¿ya? Digo desconfiguración mental porque cuando Dios creó al ser humano, Dios le entregó su mente configurada. Dios nos entregó a nosotros el software, ¿ya? Eh, en plenas condiciones para interactuar con Él y para entender perfectamente a Dios, para entender la mente de Dios, ¿ya? Y cuando el hombre cae en pecado, el hombre de una vez reconfigura su mente, porque ahora viene la maldad, viene todas estas cosas que nos acompañan, como el egoísmo, la envidia, los sentimientos malos, ¿ya? Vienen los sentimientos malos, y esos sentimientos malos para existir, tienen que tener conexiones neuronales que Dios no le entregó a Adán y a Eva. O sea, esas conexiones neuronales el ser humano las estableció después de la caída. Ya esas son conexiones reconfiguradas, ¿ya? Y entonces, cuando el ser humano cae en pecado, se da esta situación. eh, Luego que se da esta situación, pues empieza la enfermedad, ¿ya? Porque ya es
conocimiento generalizado que la enfermedad en realidad es la causa, perdón, que las enfermedades mentales, o que mejor dicho, que el sistema nervioso alterado es la causa principal de enfermedad. Lo dijo ya la hermana Elena de White, donde atribuye ella 9 de cada 10 enfermedades provienen de la mente. 9 de cada 10 enfermedades provienen de una mente distorsionada. Y pues la palabra de Dios también lo especifica así: el corazón alegre constituye buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Ya la Biblia también lo presenta de esa manera. Y entonces el hombre sale del Edén con ese problema, ¿ya? Y Dios tiene que agregar un grupo, ¿ya?, nutricional a la dieta del hombre. Y entonces él le señala los vegetales, las plantas del campo, lo que llamaríamos las verduras, ¿ya? Eh, Fue una declaración, yo diría, así como muy llana, muy sencilla, una declaración sin explicaciones, ¿ya? Es una declaración, si ustedes miran Génesis 3:18, esa es una declaración, yo diría, un poco fuerte, sin ninguna explicación, así, como muy escueta, una declaración muy escueta. Y entonces esto nos hace pensar en algo, y es que en principio, pues Dios dio los, las especificaciones, diríamos, las especificaciones no diríamos tanto, sino los principios del sano vivir están estipulados desde el mismo principio. Pero el hombre en aquel tiempo necesitó haber confiado implícitamente en Dios para seguir esos principios. Por lo mismo que no vemos allí, como les digo, una declaración con detalles. Pero hoy en día, hoy para la iglesia de hoy, que este tema es verdad presente, como lo mencionaba eh, ayer, este tema para hoy es verdad presente. Pues hoy que es verdad presente, esto está con mucho más detalles, mucho más detalles. ¿Por qué? Porque hoy la ciencia médica ha logrado descubrir ya, o ha logrado confirmar lo que Dios ya dijo. Pero entonces ahora la ciencia médica presentando detalles sobre el tema, donde han comparado, por ejemplo, una porción de verduras con una porción de frutas, hablando en cantidades iguales, y han descubierto que la verdura supera a la fruta a razón de 4-1, ¿ya? En propiedades nutritivas y regenerativas, ¿ya? La verdura supera a la fruta a razón de 4-1. Eso es algo exorbitante, eso es algo que realmente tenemos que dimensionarlo bien. ¿Por qué? Porque es más, hoy en día que ya se hizo ese experimento, todavía hay médicos, todavía hay profesionales en la salud, todavía hay muchísima gente que sigue creyendo que la fruta es de algún modo lo más selecto en la salud del ser humano, para la salud del ser humano. Todavía muchísima gente, la inmensa mayoría, sigue creyendo, no, el grupo nutricional número 1 es la fruta. Pues la verdad no lo es, por lo menos en las opciones nutricionales de frutas que tenemos hoy en día y de verduras, pues las verduras superan a las frutas a razón de 4-1, ¿ya? Además, también se ha podido establecer que no es solamente consumir así verduras, sino que las verduras tienen unos colores que las diferencian a unas de otras. Aunque tengan aparentemente algunas el mismo color, no es exactamente el mismo tono, ¿ya? Las verdes, hay verdes muy claros,
a verdes muy oscuros, ¿ya? Igualmente pasa con las rojas, con las amarillas, con las naranjas, con las moradas, ¿ya? Entonces hay una gran variedad de colores en las verduras y hoy en día la ciencia médica ha logrado establecer que cada tonalidad de color hace que ese producto tenga unas propiedades específicas, ¿ya? Tenga unos nutrientes, unos fitoquímicos, unos antioxidantes específicos, ¿ya? Y pues la sierva del Señor, que fue la que recibió la revelación como verdad presente para el pueblo de estos tiempos, pues Dios a ella le dio más luz al respecto, porque ella recomienda que consumamos estos productos de variados colores. Ella no da las explicaciones. Ah, Dios, de algún modo, habla en esa forma al ser humano, ¿ya? Dios no acostumbra a dar muchas explicaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, no tiene por qué dar. No tiene, él da las que considera necesarias. Las que Dios da son las que son necesarias. Al ser humano le corresponde ya aceptar la palabra de Dios. Al ser humano le corresponde eh, estar con la actitud correcta. Dios dice, ¿por qué lo dice? Si no explica, sabrá él por qué lo dice, pero lo que podemos tener seguridad es que si lo dice, es la mejor alternativa para nosotros, ¿ya? Si lo dice, él tiene sus razones. Y si no da mayores explicaciones es porque espera que nosotros hagamos un acto de fe, ¿ya? Para confiar plenamente en él. Pero es importantísimo esto, ¿ya? Eh, ¿Qué sucede con las verduras? Pues bueno, a diferencia pues de otros grupos alimenticios, tenemos los diferentes grupos alimenticios como serían las verduras, las frutas, los cereales, ¿ya? Y digamos, cereales y tubérculos y llamaríamos las otras las leguminosas, ¿ya? Dentro de las frutas tendríamos las oleaginosas también. Eso podríamos considerar los grupos nutricionales realmente importantes en determinar la salud del ser humano. Pero, ¿qué hay en las verduras que no hay lo suficiente en los otros, que hace que sea tan diferente de los otros? Pues bien, debo decir que el ser humano necesita, además de vitaminas, minerales, proteínas y grasas que se encuentran en prácticamente todos los grupos alimenticios. Estos son los elementos más mencionados por la ciencia médica, los que acabo de mencionar, por los nutricionistas. Cuando se piensa en nutrición, cuando un nutricionista le hace una dieta específica a una persona, pues va a diseñar la dieta con base en esto que acabo de mencionar. Le va a decir, bueno, es que estos productos, pues vitaminas, minerales, ¿ya? Carbohidratos, grasas y proteínas. Ok, muy bien. Pero la calidad de la vida del ser humano, la verdadera salud en el ser humano encuentra su clave en unos elementos adicionales, ¿ya? En unos elementos adicionales. Y es allí donde las verduras hacen la gran diferencia. No porque no se encuentren en algunos otros productos, se encuentran también en las frutas y algunos de ellos se encuentran en cereales o en leguminosas, ¿ya? O en oleaginosas, algunos de ellos. Pero el grupo donde se encuentran en la cantidad más apropiada es en las verduras. Por eso la diferencia. Estos elementos, la mayoría de ellos son antioxidantes, pero antioxidantes más poderosos que los que nos han descubierto la ciencia médica ya hace un buen rato.
es decir, son antioxidantes más poderosos que la vitamina E, que el betacaroteno, ¿ya? Que han sido considerados de los más fuertes, que el selenio, que el zinc. Entonces, hay unos elementos que tienen, que actúan como antioxidantes, pero más poderosos que estos, ¿ya? Es más, son tan poderosos que cuando se oxida, digamos, la vitamina E o la vitamina C, estos otros antioxidantes vuelven y la recargan. Es decir, vuelven y la dejan otra vez enterita para que esta vitamina E, perdón, o vitamina C sean repotenciadas nuevamente. Entonces, interesante eso. Entonces, algunos de ellos tienen poder antioxidante, eh, otros de ellos tienen poder revitalizante, es decir, energizante. Hay algunos de ellos como el ácido butírico, por ejemplo, pues tiene un poder revitalizante, o sea, nos produce energía, ¿ya? Como la carnitina también, pues ayuda a la célula a producir mucha energía. Entonces, hay varios de ellos que dan vitalidad, ¿ya? Y prácticamente casi todos estos elementos que se encuentran allí son regeneradores del ADN, ¿ya? Regeneradores celulares. ¿Qué significa esto? Que entonces llegan a corregir funciones que ya están dañadas, que ya están afectadas en el ser humano, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia de estos elementos. Le voy a mencionar por nombre propios de los que me acuerde, no los retengo a todos, ¿ya? Pero uno de ellos, que es el que tiene el nombre tal vez más difícil, se llama pirroloquinolina quinona, ¿ya? Se abrevia como PQQ, ¿ya? Así lo puede uno buscar. Extraordinario elemento. ¿Dónde se encuentra en mayor cantidad? En las verduras, ¿ya? Otro de ellos se llama ácido alfa-lipoico, extraordinario elemento. Muy, muy bueno también el ácido alfa-lipoico, ¿ya? Es tan bueno, pues, se consideran los antioxidantes más poderosos a los que pueden actuar en un medio hídrico o en un medio lípido, ¿ya? Es decir, generalmente los antioxidantes, unos vienen para actuar en el medio hídrico y el otro en el medio lipídico, ¿ya? Unos con agua y otros con grasa. Pues el ácido alfa-lipoico actúa de ambas maneras y eso lo hace ser algo poderosísimo. Es uno de los grandes regeneradores del organismo, ¿ya? Y mayor cantidad, pues, en verduras, ¿ya? Tenemos también tenemos también la coenzima Q10. La coenzima Q10 se encuentra en carnes, en productos de origen animal, pero también la encontramos en los vegetales. En las carnes es probablemente donde más se encuentra y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es posible que sea eso así? Bueno, es misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona come carne, si la carne no tuviera coenzima Q10, pues la carne realmente no se podría comer prácticamente. Entonces la coenzima Q10 viene allí, es como que de algún modo a equilibrar un poco, ya, a compensar un poco tanto problema que puede traernos la carne, ¿ya? Así que obtener coenzima Q10 de comer carne, pues no es ninguna gracia, porque es como cuando, eh, como le diríamos, como que a usted le dieran un donativo, pero que ese donativo es para pasárselo a otra persona, o para pasárselo casi todo a otra persona. Entonces, a la verdad no le están dando nada o casi nada, ¿verdad?
Pues algo así sería como cuando usted consume coenzima Q10 de la carne, pues tiene que entregársela a la carne. Entonces, para poder, la carne la necesita, la carne que usted se come la necesita para proteger a su organismo de la misma, ¿no? Entonces, cuando usted consume la coenzima Q10 del origen vegetal, del origen natural, entonces sí se convierte en una gran maravilla. ¿Ok? Tenemos, tenemos allí también la carnitina, ¿ya? Que ya les había mencionado que produce mucha energía. Entonces, también tenemos la carnitina, que también se encuentra, ellas se encuentran uh, en los, ¿cómo se llama? En las oleaginosas, ¿ya? Se encuentra en las oleaginosas, pero también se encuentra en pequeñas cantidades en los vegetales. Estos dos elementos son tal vez los que son un poco más abundantes en otros grupos alimenticios, pero aún se encuentran en los vegetales. ¿Por qué la carnitina se encuentra en las oleaginosas? Bueno, se encuentra allí porque la carnitina, una de las funciones más especiales de la carnitina es trabajar en la mitocondria, en el metabolismo de las grasas, ¿ya? Y pues las oleaginosas son eso, son grasas. Entonces es para que el metabolismo de las oleaginosas se pueda dar de la mejor manera, ¿ya? Pero entonces vuelve y juega cuando tenemos carnitina proveniente de otras fuentes vegetales. eh, Esto hace más la diferencia todavía, ¿ya? Porque entonces puede ayudar a resolver más rápido el problema de acumulación de grasas en las células, ¿ya? ¿Por qué? Porque al venir de productos vegetales, si tenemos una dieta un poco restringida en oleaginosas por la condición de salud que tenga la persona ya deteriorada, entonces si se obtiene algo de carnitina de vegetales que no sean oleaginosas, entonces de algún modo esto va a ayudar a compensar esa saturación y a que se pueda metabolizar todo eso, ¿ya? La carnitina entonces evita que las grasas se vuelvan rancias, se acumulen y creen procesos de entorpecimiento fisiológico, en este caso de sí, enlentecimiento del metabolismo, lo cual pues lleva a lo que conocemos como hipotiroidismo, ¿no? Entonces, tenemos elementos allí también como los ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Entre los cuales el número uno pues es el ácido butírico, que ya les digo es muy, nos ayuda a producir mucha vitalidad, mucha energía de reserva, y eso se obtiene mayormente de la fibra de las vegetales. Ese sí es el número uno allí, en la fibra de los vegetales. No es que se contenga directamente allí, es que las bacterias del colon lo producen a partir de consumir los vegetales. Así que cuando no se consume fibra, pues no hay ese graso ácido y nos estamos perdiendo mucha vitalidad. ¿Ok? Entonces, pues ya pueden ver, estos son elementos tan extraordinarios. Además de eso, tenemos el glutatión, tenemos la catalasa, tenemos la superóxido dismutasa, perdón, tenemos la superóxido dismutasa, tenemos pues todos estos elementos que nos ayudan entonces eh, a hacer todo este proceso que ya les había mencionado. Regeneración, antioxidantes, regenerativos y a darnos mucha vitalidad. No sé si hay preguntas al respecto. ¿Todo está claro? ¿No hay Buenos ninguna días. pregunta? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, buenos días, hermano Arnovis, y a todos los hermanos que se conectan. El hermano comentaba algo muy importante al inicio,
y es que mencionaba que la mayoría de las enfermedades se producen porque eh, se altera el sistema nervioso. La pregunta es, la pregunta es, ¿cómo podemos Sí. hacer o qué puede hacer una persona que está padeciendo alguna enfermedad y precisamente esa es la causa, el sistema nervioso alterado? ¿Cómo sería el proceso? O no sé si dentro de la temática lo tenga incluido, me le estoy adelantando al tema, pero la pregunta sería por ahora es, ¿cómo hago yo o cómo hace una persona para poder recuperar nuevamente el sistema nervioso? No sé si me haya Ah, hecho entender, hermano. sí, 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 claro que sí. Pues bien, como les estaba mencionando, las verduras es el grupo alimenticio número uno. Entonces, debo decir lo siguiente. Eh, Cuando lo menciono que es el número uno, no solamente es el número uno porque supera a los otros, sino que se convierte en el número uno en todas las enfermedades. Es decir, si usted tiene un cáncer, una diabetes, hipertensión, un problema dermatológico, digestivo, de sobrepeso, de desnutrición, de sistema nervioso, de sistema óseo o de lo que se le ocurra, el grupo alimentario número uno, el número uno en cualquier caso de enfermedad, son las verduras. ¿Y por qué? Pues por estos argumentos que he venido presentando, ¿ya? Por esos argumentos que he venido presentando. Porque en toda enfermedad suceden generalmente las siguientes cosas. Sucede intoxicación, inflamación, ¿ya? Y luego, pues sucede desnutrición, ¿ya? O desbalance nutricional, ¿ya? Generalmente es esto lo que sucede. Ahora, ¿qué hacen las verduras? Pues hacen lo opuesto. Las verduras desintoxican. ¿Por qué? Porque no hay nada que les iguale en antioxidantes. No hay nada en absoluto, nada que les iguale. Entonces, las verduras desintoxican como ninguna otra cosa lo puede hacer. Las verduras desinflaman como ninguna otra cosa lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si usted quiere desinflamar su organismo, pues lo primero que tiene que asegurarse que se desintoxica bien, ¿ya? Y la desinflamación viene casi que de manera automática. Para que se pueda desintoxicar es porque tiene elementos que hacen la limpieza y esos mismos elementos promueven la desinflamación, ¿ya? Esos mismos elementos promueven la desinflamación. En las verduras también encontramos el omega 3, que es un elemento de fundamentales en la buena salud del ser humano, ¿ya? Y entonces ayuda a tener ese equilibrio. El omega 3 es el antiinflamatorio, diríamos. Uh, yo lo llamo el número uno, no porque necesariamente dé el mejor resultado a la hora de una inflamación crónica y que ya se tomó unas 2 o 3 cápsulas de omega 3 y se desinflamó de una vez, no tanto por eso, sino porque el omega 3 debe estar en todos los alimentos, ¿ya? Ah, o sea, él está en todos los alimentos, mejor dicho, solo que al hacerlos híbridos el hombre le ha alterado mucho el valor del omega 3 a los alimentos y los ha convertido en inflamatorios, ¿ya? Porque entonces ha reducido la cantidad de omega 3 y ha aumentado la cantidad de omega 6 que promueve la inflamación. Los alimentos híbridos han dado ese resultado. Entonces, en muchos vegetales todavía siguen siendo naturales y al ser, quiero decir que no son híbridos. Ya hay varios, los de mayor consumo sí son híbridos, como el tomate, por ejemplo, es híbrido. Pero hay muchos vegetales que siguen siendo naturales y que siguen teniendo muy buen balance de omega 3.
Entonces, ya le digo, no hay grupo alimenticio tan completo como las verduras y entonces es el número uno en toda enfermedad y eso incluye al sistema nervioso. Naturalmente, calmar el sistema nervioso tiene que ver con dos cosas. Y una es con la parte psicológica propiamente de la persona, porque necesitamos ver si la persona tiene una razón mental para estar afectado. Quiero decir, tiene un odio, tiene un resentimiento, tiene una depresión, o sea, cuando la persona está en esta condición, necesita una ayuda o una terapia que le pueda dar paz a la persona. Pero aunque tenga la terapia, aunque tenga la ayuda psicológica, necesita la ayuda física también, que es las verduras, para que su cerebro tenga la capacidad de responder. Ya ustedes mirarán una persona miedosa, muy miedosa, le cuesta confiar en Dios en los momentos de peligro. Ya, y cree todo lo que dice la palabra de Dios, pero está todo lleno de miedo. ¿Por qué? Porque la condición de salud no le permite. Necesita estabilizar el sistema nervioso con nutrientes especiales, ¿ya? Entonces se necesitan las dos cosas. Se necesita la terapia mental y se necesita la dieta apropiada. Naturalmente, cuando uno va a tratar una enfermedad crónica, un problema serio, es lo que yo le digo a las personas. Allí se necesita la ayuda profesional, porque aquí estoy hablando de las cosas generales, ¿ya? Pero no puedo decir, mire, si hay una persona con el sistema nervioso completamente destruido, solo déle en verdura y punto, se acaba el problema. Le van a ayudar muchísimo, sí, pero probablemente no se acabe el problema, no sea suficiente. Se necesita entender a ese paciente, se necesita hacer una valoración puntual de ese paciente, ¿ya? Porque ese paciente tiene unas condiciones únicas, especiales. No es, a cada cual hay que evaluarlo de manera particular, ¿ok? Y muy seguramente ahí pues se necesitará, hermano, una suplementación, me imagino. Correcto, por eso le digo, ¿ya? Tal vez necesite darle el GABA, tal vez necesite la vitamina B6, pero necesita uno que ya tiene un conocimiento más de fondo, poder evaluar la condición de cada paciente, ¿ya? Porque nuestro cerebro está coordinado por neurotransmisores, por hormonas y por otras sustancias. Y dependiendo el problema que tenga la persona del sistema nervioso, uno necesita entender, perdón, uno necesita entender, pues, cuál sería la condición de esta persona y entonces de manera puntual señalar esos suplementos. Entonces, estas clases yo las presento con el objetivo de que la iglesia, de algún modo, ¿cómo quiero decir? Tenga las herramientas más sólidas en la prevención, ¿ya? Tenga las herramientas más sólidas. Esto es un conocimiento muy, muy importante. Ya lo demás ya sería asunto de, ya le digo, de tratar a cada persona de manera puntual, pero esto, si se hace esto a tiempo, pues entonces las personas no tendrían por qué llegar a enfermedades crónicas. Si ya están en una situación crónica, entonces ya necesitarían una ayuda específica, puntual. Sí, hermana Arnold, vamos a orar para cerrar la Okay. grabación en esta mañana y que este mensaje sea de gran bendición para que el remanente esté cada vez más preparado para lo que el Señor quiere hacer en este tiempo y la tarea que nos viene. Sí, Eh, Está bien, bien grande la tarea, así que necesitamos estar cada vez más y mejor preparados. Diríjanos en oración, hermana Arnovis, y
Ok, ¿Tiene? oremos, hermanos. Maravilloso y bendito Padre, sea su santo nombre alabado y glorificado en este momento. Te damos gracias porque nos ha llamado a una verdad completa, una verdad maravillosa, con la cual, Señor, quieres que podamos iluminar el mundo eh, con tu gloria, Señor, porque es tu gloria que nos compartes para que podamos presentar este mensaje tan completo. Queremos, Señor, ser instrumentos en tus manos de amor. Queremos pedir que nos des la preparación adecuada, nos ayudes a entender cómo funcionan nuestros organismos para que tengamos de esa manera mentes fortalecidas, mentes que tengan un alto discernimiento eh, para que este trabajo, Señor, pueda ser, llevar más frutos para el reino de los cielos. Nos encomendamos en tus manos en este día y pedimos que tu Santo Espíritu nos aparte del mal y nos ayudes a identificar el mal a tiempo y rechazarlo, Señor, en tu nombre. Gracias por tu bondad, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.